Dios les bendiga. Estamos nuevamente en domingo, día del Señor. Les saludo de parte del Ministerio de Evangelización Prisioneros de Cristo de la Renovación Carismática Católica de la Parroquia Monte Tabor. Este día vamos a meditar acerca de nuestro caminar en la vida y hoy vamos a ver el caminar al encuentro del Señor. Vamos a tomar el Evangelio según San Mateo en el capítulo 14 y vamos a leer del 25 al 31. Déjenme decir de que este Evangelio también lo leímos el día 3 de agosto, donde nos hablaban acerca de la fe. Hoy vamos a hablar acerca del caminar. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «Es un fantasma», y por el miedo se pusieron a gritar. Y enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, no tengan miedo, que soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Los discípulos fueron testigos de un gran milagro, la multiplicación del pan, donde se le dieron comida a más de 5,000 personas. En ese momento su fe se volvió fuerte, se fortalecieron porque vieron pues una cosa extremadamente maravillosa. Y estando en el lago, dice que Jesús se había quedado orando, pero se desata una tormenta tan fuerte que ellos, aquella fe que traían fortalecida, en este momento la perdieron, y no solo la perdieron, sino que también se llenaron de miedo. En medio de la tormenta y en la oscuridad de la madrugada, Jesús camina hacia ellos. Pero es tanto el miedo que tienen que ellos creen que es un fantasma. Nunca se imaginaron que Jesús iba a aparecer a esa hora y mucho menos en medio de una gran tormenta. Y entonces el temor aumentaba en ellos, el miedo era más grande, hasta que Jesús se identifica. Cuando Él se identifica, entonces ellos recobran su fe y dice Pedro, que es el más atrevido: «Señor, mándame ir a ti caminando sobre las aguas». No solo le dice que vaya, sino que quiere caminar sobre las aguas, caminar sobre lo natural. Pedro sale de la barca lleno de confianza para alcanzar lo imposible. Y en la medida que va caminando sobre el agua se da cuenta de lo que estaba haciendo, y cuando él se dio cuenta que estaba caminando en medio de la tormenta sobre el agua, empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque su mirada se puso en la tormenta, en lo sobrenatural que estaba sucediendo, y olvidó que era Jesús quien lo había invitado y que él mismo había pedido hacer eso. Suplica, donde se está hundiendo, Pedro suplica y Jesús lo rescata del ahogamiento y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Ay, es que estaba en lo mejor de alcanzar algo tremendo, Pedro, alguien que nadie se había atrevido a hacer, y él lo estaba logrando, pero dudó. La duda no puede hacer que nosotros perdamos el gran milagro de nuestra vida. La duda nos puede llevar al fracaso. Nosotros no es que caminemos sobre las aguas, pero en el caminar al encuentro de Jesús vamos a darnos cuenta de muchas cosas, y vamos a ir en este momento caminando sobre los problemas difíciles que acontecen en cada una de nuestra vida.
Y cuando en el caminar encontramos problemas, es cuando ponemos nuestra mirada en la ola de problemas que se levantan cerca de nosotros o incluso nos golpean con fuerza a nosotros mismos, a nuestra familia, a los que están más cercanos. Y es entonces cuando nosotros buscamos esa ayuda de Dios. Y muchas veces, teniendo la ayuda de Dios, teniendo un Dios cercano, teniendo un Dios a la mano, nosotros ponemos nuestra confianza en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad. Y cuando eso sucede, es cuando no vemos el milagro y es más, nos hundimos y padecemos de ese momento hasta de un ahogamiento. Creemos que de esa situación no vamos a poder salir. Y para podernos mantener firmes en el caminar en medio de las tormentas, no tenemos que cambiar nuestra mirada de la que hemos puesto en el Señor y dejar de confiar de nosotros y en nuestra capacidad y poder confiar en la palabra que el Señor nos dice: ven. Ven, el Señor nos llama aún a caminar en medio de la tormenta, aunque haya tribulación. Si el Señor nos dice caminemos, tenemos que caminar hacia Él, caminar sobre el problema, caminar sobre la tormenta. El temor que sentimos tiene relación con nuestra falta de confianza en Dios, con nuestra falta de fe. La fe, mis hermanos, nos demuestra a través de este pasaje que tiene subidas y tiene bajadas. Algunas veces caminamos sobre las aguas y otras veces nos hundimos hasta en las aguas que están más superficiales. La fe trabaja mejor cuando nosotros confiamos en Jesús y no en nuestras capacidades. En cualquier momento y sobre todo en las tormentas, aún llenos de temor y azotados, debemos de clamar a Él y extender su mano y agarrar la mano extendida de Jesús y no permitir que nos hundamos ni que nos ahoguemos, y saber escuchar su voz en medio de la tormenta que nos dice: hombres de poca fe, soy yo quien te he invitado a caminar sobre las aguas. Somos sus hijos amados, pero aún en el caminar a su encuentro no le hemos creído. Es importante creerle a la palabra de Jesús que nos invita que vayamos a Él. Los que creemos en Él y que vamos a terminar va a determinar nuestra manera de afrontar los problemas de la vida. Atrevámonos a dejar la barca e ir al encuentro de Jesús y apropiarnos de sus promesas. Otros caminaron al encuentro con Jesús y pudieron cambiar sus vidas. Dice que los que van al encuentro del Señor son nuevas criaturas. Los que se encuentran con Jesús, como San Mateo, nos hacen levantarnos y nos dejan y hacen que dejemos nuestra antigua vida. Encontrar a Jesús va a hacer que nos arrepintamos, o como Zaqueo, que compartamos de todo lo que nosotros tenemos. Pues que el Señor nos ayude en este bendito domingo día del Señor, a poder caminar en medio de la tormenta sobre las aguas, pero camino a Jesús. Poder caminar hacia Jesús escuchando su voz y sin apartar la mirada de Él. Que el Señor nos bendiga de manera abundante, que pasen un lindo día del Señor.